Y hoy tenemos un, un reencuentro. Digo un reencuentro porque ya estuvo aquí hace 3 años Asma con el mismo libro, pero en otro idioma, en catalán, L'Eterne Retorn. Y hoy, después de 3 años, lo podemos ya leer, entender y lo mejor, plasmarnos de risa, porque ya veréis que de entrada puede parecer que el tema es muy triste porque es la migración, puede ser bastante crítico, pero ella le ha puesto una cosa que es fantástico, que es humor. Le ha puesto humor incluso hasta lo más trascendental, incluso a veces hasta sagrado, como puede ser un funeral, ¿no? Entonces, esta tarde lo que vamos a descubrir a través de su palabra, todos los entresijos de esta obra. La veréis que no es muy gruesa, pero tiene un contenido muy, muy profundo. Asma Wata no, no se prodiga mucho en su currículum. Y también sabéis que yo no soy muy dado a hablar del currículum, pero solamente os digo una cosa. Estudió una cosa muy rara en la Universidad de Fez. De esas cosas tan raras que dice, ¿y esto servirá para algo? Estudió filosofía, no me pegues, ¿eh? Estudió filosofía y ella creía que a lo mejor eso lo había aparcado y no serviría para nada, y no. Está claro. No solamente está claro en el título, El eterno retorno, sino en todo su contenido. Hay mucha filosofía, hay mucha magia filosófica aquí. No es, no son relatos que pretenden solamente distraernos, entretenernos, sino enseñarnos otra mirada, otra forma de ver las cosas y que lleguemos ya a una madurez en que dejemos de ser tan paternalistas y que antes de llegar a una conclusión de alguien desconocido, tengamos la paciencia, la serenidad de escuchar y de conocer. Y eso lo hace perfectamente Asma. Bueno, Asma, bienvenida Gracias, a la 14 edición. muchas gracias. ¿Qué Eh, número era la que Mohamed, vine yo? la que tú viniste, creo ¿La que era tercera, la cuarta? no, la segunda o la tercera, sí, Vale. nada más. Bueno, Ha eh, pasado tiempo, ¿no? Aún un así. poco, un poco. Bueno, para no engañarnos mucho, el título. ¿Por qué el título? Vale. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Algunas repetís, algunos también. Así que gracias por soportarme, ¿no? Una segunda vez. Gracias a la UNED por acoger una vez más esta presentación, este encuentro. Sobre todo a Hemo por invitarme por segunda vez. Eh, bueno, no sé si lo sabéis, el prólogo es de él. Él ha hecho el prólogo del libro y fue quien me animó a traducir al castellano, al español, el Eterno Retorno. Eh, bueno, sí, dice que he estudiado filosofía. Yo ahora sé de filosofía menos de lo que sabía Sofía antes de recibir las cartas de su tutor, ¿no? Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, El mundo de Sofía. No sé si habéis leído El mundo de Sofía. Pero bueno, sí, alguna cosa queda, ¿no? Alguna cosa queda. Y sí, el eterno retorno es un concepto que ha sido muy analizado, digamos, ¿no? Y tratado en filosofía por parte de diferentes filósofos, escuelas filosóficas, etcétera, ¿no? Y, y evoca esta repetición, ¿no? Este ciclo, esta repetición eterna del mundo, del universo, etcétera, ¿no? Em, pero para mí, aparte de lo que explicaré más adelante, yo cada verano intento ir al RIF y cada verano, si voy en coche, me encuentro con las caravanas, ¿no? De la gente que va desde diferentes países a visitar la tierra, ¿no? A renovar los lazos con la tierra, ¿no? Mm, Amor. unas caravanas muy largas, además súper cargadas, coches súper cargados, quiero decir, ¿no? De cosas que se llevan a la familia ahí. Y si el coche es un Mercedes, mejor, porque es la marca de identidad rifeña, el Mercedes.
Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes, 204, Mi nueva 204. 204. Y para mí no hay mejor eterno retorno que este. Ya, cada verano los padres llevan a sus hijos al RIF, cada verano, ¿no? Y ya les pueden decir, no, yo quiero ir a Turquía, quiero ir a Australia, quiero ir a pasar vacaciones, ¿no? Pues los padres están ahí insistiendo en que se tiene que ir al RIF. Las vacaciones significan ir al RIF, a Lucemas, Nador, etcétera, ¿no? Y esto, de alguna manera, es el gran eterno retorno, ¿no? Es esa incapacidad de olvidar, o esa voluntad de no olvidar, en todo caso, y esta necesidad de volver siempre, ¿no? De estar ahí siempre y de estar también allá, ¿no? Estar entre dos mundos, ¿no? Y este, de hecho, es el hilo conductor de este libro, de los relatos de este libro. Em, También toma algo del concepto de la circularidad, ¿no? Entendiendo la inmigración, ¿no? Me estoy repitiendo, pero esto ya lo expliqué en algunos espacios, pero bueno, entiendo también la inmigración como un hecho circular, ¿no? Que no empieza y se acaba, pero que está siempre siguiendo un proceso circular. Em, Se manifiesta, ¿no? En el hecho de que la inmigración en sí no es un hecho, digamos, que un día una persona lo decide y lo lleva a la práctica, sino que es consecuencia de otras condiciones, otras situaciones, ¿no? Otras realidades del sitio de donde ha decidido emigrar, ¿no? Y cuando llega, no llega del todo, deja una parte de él detrás, la deja en su país de origen, se lleva algo consigo, ¿no? Y ese algo consigo también le recuerda siempre la tierra, ¿no? Y el proceso de adaptación es un proceso que no se acaba nunca también. Eh, bueno, en el relato se explica por qué, ¿no? En diferentes situaciones que nos explican diferentes personajes y manifiestan este hecho circular, ¿no? De la inmigración, el tema del duelo migratorio, el tema de que cualquier cosa que veas que tenga a ver con el país de origen te genera añoranza, te genera tristeza, esa necesidad de volver, etcétera, etcétera, ¿no? Por todo esto, pues pensé mucho, ¿no? En qué título sería el adecuado para este libro y se me ocurrió El eterno retorno. Eh, Tú, de hecho, después de haberte formado académicamente, haber hecho una familia, te tienes que ir como reagrupación familiar Sí, a Cataluña. En el momento en que te trasladaste con tu familia, tu marido te esperaba, ¿tuviste la sensación como filósofa, esos dos términos que se aprenden en filosofía de contingente o necesario? bueno, tú dices filósofa, pero yo no soy filósofa, lo siento mucho. Bueno, tus Siento estudios de defraudar, filosofía. No, pero no que- entiendo que- muy bien la pregunta, lo que de quiero hecho. decirte, cuando tú llegaste, evidentemente eras invisible. Sí, No sabías el idioma. Sabías español, castellano, pero no sabías catalán. ujú, No tenías los registros culturales del lugar, del mm, entorno. No tenías las herramientas. Por lo tanto, todo lo que te habías construido en tu espacio común, que era aquí en el RIF, mm, no servía. Era como partir de cero, ¿no? sí, Y en filosofía, cuando se habla de contingencia o ser necesario, hay como dos matices muy importantes. La clave es dónde nos ponemos, en qué lado. mm, Y normalmente, de hecho, cuando se llevan mucho a las mujeres temporeras para trabajar en los campos de cultivo, se dice contingente. ah, sí, 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 entiendo, sí. lo dicen claramente, dicen, aunque sean una mano de obra muy importante, no son necesarias. Son para un proceso y ya está, ¿no? Y luego ya tienen que desaparecer. Entonces, a mí me gustaría esas primeras impresiones que tú tuviste, porque, por ejemplo, Mm, Nejat lo cuenta, sí, Laila Carrush también lo también, cuenta, sí. pero ellas lo cuentan desde una frustración muy grande. Y a mí me gustaría saber tu opinión
de cómo fue esos primeros pasos allí, en ese Sí, sí. territorio nuevo. Vale, aunque sinceramente a mí me gustaría que hablásemos más del libro Sí, que de sí, mi sí, experiencia por supuesto. personal, pero es verdad que he escrito sobre un colectivo con el que me identifico bastante, ¿no? Eh, de mujeres migrantes que han emigrado con una cierta edad, ¿no? Que no han ni nacido ni crecido en Europa, ¿no? Mm, Y que han ido reagrupadas en la mayoría de los casos, pero en algunos o contratadas, como es el caso de las temporeras, o en su momento había todavía contratación en origen, ¿no? Ha llegado mucha gente también con esa contratación o de manera clandestina. El caso es que no son personas que han nacido ni han crecido ahí, ¿no? Y no han ido no han ido a la escuela de Cataluña en este caso, ¿no? Ni han aprendido de pequeñas el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? No tienen los mismos recursos que tendrían estas personas como Najat, como sí. Leila, etcétera, ¿no? Que son hijas de inmigrantes, de familias migrantes. Pero mm, bueno, yo fui con estudios hechos, ya, yo ya tenía algunos recursos, ¿no? Ya sabía un poco el español, bueno, bastante, lo hablaba bastante, sabía moverme, ¿no? Sabía moverme, sabía leer los letreros, los nombres de las calles al menos, ¿no? Orientarme, ¿no? Podía preguntar a la gente dónde queda tal lugar, dónde queda tal administración, etcétera, ¿no? Pero muchísimas mujeres, se ha tratado en este momento, sobre todo de mi llegada, de un colectivo que no ha tenido la suerte de estudiar, ¿no? De escolarizarse, no han tenido esta fortuna, esta suerte, ¿no? No tienen estos recursos que yo he tenido, Mm. esta facilidad relativa, ¿no? Que yo he tenido, y a pesar de todo yo sufrí. Por eso te lo he A preguntado. pesar de todo, yo sufrí, ¿no? Y las mujeres que están en mi misma condición también, ¿no? De hecho, pasa una cosa interesante, ¿no? Para no decir, bueno, grave, digamos, no sé en qué sentido, em, que es que no, cuando vas, no tienes del todo claro que vas a quedarte ahí toda tu vida, ¿no? O sea, dices, bueno, vamos a emigrar, los hijos van a tener mejores oportunidades, ¿no? Sí. Van a estar bien, vamos a estar bien económicamente, pero al menos yo, porque no sé ahora dónde lo expliqué, en el Rif, ¿no? Como zona, ha sido siempre una tierra de inmigración, desde la cual siempre ha emigrado gente, pero era un tipo de emigración temporal. O sea, la gente no emigraba para quedarse donde va. Pongamos por ejemplo la inmigración a Argelia durante el colonialismo francés, durante el cual la gente iba a trabajar en los campos en las colonias francesas para recoger fruta, etcétera, durante unos meses y volvía para la cosecha, Mm. para celebrar los patrimonios, etcétera. Y pasaba unos 6 meses y luego volvía otra vez a trabajar. O sea, se iba a hacer un poco de dinero, se volvía. Nunca se quedaba todo un año o a veces más por la gente que no puede volver cada año, ¿no? E igual en los años 60, cuando hubo la llamada de Europa, ¿no? Sobre todo la parte de Alemania, Holanda, Bélgica, para que vaya mano de obra marroquí, para que puedan construir toda la infraestructura, ¿no? De estos países, carreteras, puentes, etcétera, trabajar en las minas, también iban de manera temporal, de manera que, aunque se quedasen todo el año, no llevaban a la mujer, a la familia, a los hijos, porque tenían la intención de volver un día. Y yo, dentro de mí, pensaba esto también. Pensaba esto, no me cabía en la cabeza que yo iría para siempre, que yo dejaría mi país para siempre. Pensaba, bueno, estaremos aquí, no sé, 2 años, 3 años, cuatro Ujú. años, pero el dinero este no se hace, o sea, el dinero no se hace fácilmente y te ves ya cada día más, digamos, empujado a seguir, ¿no? A Sí. seguir ahí, ¿no? Los hijos se escolarizan.
se acostumbran, ¿no? A una vida, aprenden un idioma, reciben una educación, una determinada educación en unos centros educativos diferentes, muy diferentes de los de Marruecos, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Que pasan pues, que te hacen de alguna manera pues, decidir, oye, pues quizás al final, después de unos años, ¿no? Bueno, pues parece que sí, que me voy a quedar aquí, ¿no? Y como yo, seguramente muchas mujeres, personas, ¿por qué digo mujeres? Sobre todo las reagrupadas, ¿no? Si tú has sido por decisión propia para trabajar, sobre todo, ya tienes claro que vas a trabajar durante un tiempo al menos, ¿no? Igual te quedas ahí toda la vida, ¿no? Si te sale todo bien. Em, pero si vas reagrupada, aunque no te obligan a ir, ¿no? Y al final dices, bueno, tengo que estar con mi marido, ¿no? Tengo que hacer vida de familia y los hijos tienen que estar con su padre. Em, pero es como si la decisión realmente no es tuya al 100%, mm, ¿no? Y eso les pasa a muchas mujeres, no solo en mi caso, ¿no? Em, pero al final, y es aquí donde también yo he ido, como la he vivido relativamente, me he identificado también con las mujeres que he visto que la han vivido y a veces de manera muy intensa, ¿no? mm, Este deshacerte de ti, ¿no? Esta obligación de olvidarte de ti, de deshacerte de ti, ¿no? En pro de la familia y los hijos, ¿no? De decidir, pues aunque a mí no me hubiese gustado quedarme allí para siempre, porque yo ya tenía una vida ahí hecha, ¿no? Me hubiese gustado, como dice una Jamila, creo que mm, se llama, ¿no? Seguir limpiando mi cuadra, mis animales, a hablar con mis vacas, ¿no? Con mis cabras, ¿no? Porque ellas me entienden y yo las entiendo, ¿no? Me sentía en mi lugar, ¿no? Em, a no vivir en un sitio en donde me siento extranjera, ¿no? Mm, lo olvidas, lo dejas de lado. Todo esto lo dejas de lado, ¿no? Porque tienes la responsabilidad de darle continuidad a lo que los hijos han iniciado, la escolarización, pedido una hipoteca, ¿no? Se tiene que pagar a qué hipoteca cada mes, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? También vas viendo que hay mejores condiciones de vida a nivel de servicios, ¿no? De salud, de educación, etcétera. Pero queda ahí tu esencia, ¿no? Como mujer, lo que tú quieres hacer realmente de tu vida, ¿no? Tus proyectos, los que tenías, tus sueños, ¿no? Si realmente, pues, cuando llegas, bueno, ¿qué mejora? Igual aprendes a vivir la vida moderna, pero esto no quiere decir que estás bien, ¿no? mm. También estabas bien en tu mundo rural, también estabas bien en tu aldea, ¿no? Y entonces, bueno, vi que ahí, aparte del proceso de deshumanización, que reciben por parte de la sociedad de acogida, hay esta anulación, esta autoanulación, ¿no? Esta autoanulación, dejar de lado el dolor, dejar de lado el duelo, dejar de lado lo que sientes, lo que opinas sobre lo que te está pasando, ¿no? Sobre tu vida, porque tienes que tirar adelante una familia en un país nuevo, ¿no? Em, no sé por qué decía todo esto. Mm. Bueno, no sé si he respondido a la Sí, pregunta. ¿no? Y de hecho nos cuentas casi en todos los relatos, nos llevas a los márgenes. Hmm. eh, y de Sí, la alguna, contingencia y lo necesario, decía. sí, Vale. sí, y de Bueno, alguna forma dentro de esos márgenes también haces algo muy notable, lo que estás contando ahora, que le das voz a esas mujeres, porque esas mujeres ni en el espacio incluso privado tienen voz y de repente le das todo esa fuerza, ¿no? Con estos relatos y me gustaría saber si mientras tú has estado escribiendo esto, tenía que ver algo contigo en tu actividad de agente social. Si es que te has ilustrado mucho con las realidades que has tenido que ver, has tenido que escuchar. vale.
te ha servido como material? Bueno, yo para empezar no les doy voz, no les doy voz, o sea, la voz la tienen. Sí. Lo que pasa que ha sido una voz como limitada, ¿no? Como silenciada, como invisibilizada, ¿no? La capacidad de agencia la tienen, no se las doy yo, de actuar, de hablar, de transmitir, ¿no? De hecho, esta decisión de auto anularse, ¿no? En pro de una familia también es una decisión propia, ¿no? Y dentro de su familia tienen su peso, ¿no? Todo lo que hacen durante la ausencia del marido, pues es una aportación muy importante, ¿no? Para sacar adelante la familia. Yo las conocí en espacios donde las conocí como mujeres capaces de muchas cosas, ¿no? Como mujeres poderosas. Evidentemente sufren, pueden sufrir algunas violencia machista en sus relaciones de pareja, racismo institucional y social, etcétera, etcétera, ¿no? Precariedad laboral. Pero esto no quiere decir que no tienen capacidad de agencia, ¿no? Y es precisamente esta capacidad de agencia que les vi, esta voz o voces que tienen, ¿no? Pero que no tienen altavoz. Mm, O sea, mm, más bien es esto, ¿no? sí. Más bien es el altavoz. El enfoque este esencialista hacia los diferentes colectivos, ¿no? Que no tienen el mismo poder que algunos otros, ¿no? Sea por motivo de clase, por motivo de diversidad sexual y de género, por motivo de origen, por motivo de etnia, etcétera, etcétera. Em, es una voz que ha sido silenciada porque se piensa que no pueden decir nada, que no son capaces de nada, ¿no? El pensar que como son de tal colectivo, como son de tal país, pues no cambiarán, no aprenderán, no mejorarán, ¿no? Y al fin y al cabo es un discurso, ¿no? Es un relato que tiene la finalidad de legitimar la discriminación. Porque para conservar tus privilegios, ¿no? Como clase, como colectivo, como sexo, ¿no? Etcétera, etcétera, pues tienes que demostrar que el que oprimes lo merece, merece esta opresión, ¿no? Pero cuando estamos entre iguales, ¿no? Nos descubrimos y nos conocemos, ¿no? Y yo las conocí como una igual, las conocí como una igual y yo me vi, ¿no? Como una persona que relativamente tiene más recursos que ellas, ¿no? Me vi con esta responsabilidad de buscar este altavoz, Mm, ¿no? De ser este altavoz, ¿no? mm, Por eso los relatos nunca están en tercera persona. No digo nunca que a Fátima ha ido, le han dicho, ¿no? Le han hecho, etcétera, y ella ha dicho, ha respondido, ¿no? Es la Fátima quien habla, es Gemila quien habla, etcétera, ¿no? Y mm, a veces se habla a sí misma o a veces hablan entre ellas, etcétera, ¿no? Porque es cierto, es así, ¿no? Yo he trabajado de manera voluntaria. De hecho, hemos creado, ¿no? Junto con otras personas, un espacio de acogida para mujeres de origen migrante que llegan y no conocen nada del entorno, de la lengua, de la ley del país, no saben cómo moverse, cómo acceder a los servicios. Y hemos decidido crear un espacio de acogida para facilitar, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Un espacio de acompañamiento de igual a igual. O sea, yo sé algo que te puedo ofrecer, pero ellas lo que pueden ofrecer es mucho más, ¿no? Porque aquí hay un tema también de oralidad y escritura muy importante, muy heavy, ¿no? Brutal, ¿no? Porque hay una desvalorización, una infravalorización de lo oral, de lo popular, ¿no? Y una supravaloración de lo escrito y de lo reconocido como la cultura en mayúsculas, la cultura de prestigio, ¿no? La que está escrita, la que está más mm, reconocida en los medios de comunicación, la de la élite, la de la gente que ha podido estudiar y llegar bueno, a la universidad, ¿no? Al ámbito académico. Pero lo oral también existe, lo oral también transmite un saber, ¿no? Lo oral también transmite una filosofía de vida. Lo oral era lo único que enseñaba. O sea, yo siempre cito a Amadou Ampateba, no sé si lo conocéis, ¿no? Era es de Mali, ¿no? Es mm, Fula, de la cultura Fula, de la etnia Fula,
y recogía mucho la cultura oral, los cuentos, los explicaba, ha hablado mucho de ellos, ¿no? Y ha hecho un trabajo fenomenal para conservar esta cultura, este legado oral, ¿no? Y él ha dicho que cuando, porque en su caso son los abuelos, ¿no? Son los hombres, los griots, quien explican cuentos, ¿no? A la población, ¿no? Que cuando muere un abuelo es como si se quemase una biblioteca, mm, ¿no? Y en nuestro caso han sido las mujeres, han sido las mujeres quienes nos han transmitido este saber. Y él cuando se creó la escuela moderna, que quería decir la escuela francesa, ¿no? Em, ha dicho esto, o sea, él ha luchado y estaba a favor de la educación, ¿no? Pero también ha dicho esto, o sea, yo creo mucho en esta escuela moderna, pero tengo miedo que se pierda la escuela tradicional. ¿Por qué? Que a través de un cuento se le enseña todo a los niños y a las niñas, ¿no? Bueno, también se les enseña los roles de género tradicionales y no se cuestionaban, ¿no? En su momento, pero bueno, uno crece sabiendo lo que tiene que hacer. Además, tiene unos cuentos iniciáticos fabulosos, ¿no? Que te enseñan a enfrentarte al miedo, a ser valioso, ¿no? Enseñan valores de solidaridad, de cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Y se aprende pues a ejercer tareas diversas, a cazar. Además, hacen ejercicios de iniciación reales aparte de los cuentos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, esta polaridad, ¿no? Y esta relación de poder asimétrica que hay entre lo escrito y lo oral, ¿no? En la cultura moderna y la cultura tradicional, ¿no? Nos ha hecho mucho daño porque se podían unir perfectamente, se podían complementar perfectamente, ¿no? Pero lo que se ha hecho es esto, ¿no? Es dejar de lado toda una cultura y considerar a la gente que ha sido transmisora de esta cultura como gente analfabeta, ¿no? Y decir analfabeta quiere decir que no sabes nada, que no entiendes nada, ¿no? Y bueno, yo al menos intento, ¿no? Una parte de mi militancia, digamos, a Magir, o en general de género, ¿no? Porque está muy ligado con las mujeres esto, ¿no? Es intentar recuperar y dar valor y poner en valor este legado y esta tradición oral. Quiero decir con esto que yo he aprendido mucho de ellas también, ¿no? O sea, igual he enseñado algo, no sé qué he enseñado, pero he aprendido mucho de ellas. Y por lo tanto, pues que haya escrito un libro que habla de ellas, que estoy muy contenta, que haya tenido tanta buena respuesta y que haya ayudado a conocer más la realidad de estas mujeres, su diversidad, sus estrategias de poder, su valentía, ¿no? Su humanidad al final, ¿no? Porque, y ahora hablaré de otro tema, perdona, que me tiene muy enfadada, a veces me enfado mucho, ¿no? Con este tema, el tema de considerar que el inmigrante tiene que ser siempre correcto, siempre buena persona, ¿no? No tiene que equivocarse nunca, ¿no? Siempre agradecido, no tiene que criticar nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también es una deshumanización, porque el inmigrante es una persona como cualquier otra persona, ¿no? Y se puede equivocar y puede tomar una decisión que a nosotros no nos gustaría, pero es que lo ha tomado porque es una persona, ¿no? Y tiene derecho a equivocarse en algún momento dado. Y por eso en el relato salen mujeres, pues, que no, bueno, están aquí para que la gente aprenda a no juzgar, ¿no? Bueno, aprenda a no juzgar. O sea, para que sepa que a veces se pueden tomar decisiones que igual a nosotras, nosotros en general, nos parezcan equivocadas, o decir, pues bueno, no sé cómo tolera la violencia machista, ¿no? O bueno, no sé cómo ha tomado esa decisión de dejar a unos hijos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, pues es que son personas como las demás personas, ¿no? Y hay unas que han tomado las decisiones correctas, algunas pues una que se casó no por amor, sino porque ella quiere venir aquí, quiere tener una vida libre, ¿no? Nos puede parecer no ético, ¿no? Una decisión así, pero bueno, al final es una estrategia de poder, ¿no? Y desmitificar pues este mito, ¿no? Este mito del inmigrante bueno, ¿no? De esperar siempre el inmigrante que sea bueno, que haga siempre
cosas correctas, etcétera, etcétera. Estas mujeres también hay una cosa que has mencionado hace un momento, la palabra solidaridad. Entre ellas hay una red de cuidado, de, de no solamente material, sino también emocional. Hacen como casi de terapeuta, ¿no? Mm, Yo me acuerdo, mi madre cuando era más joven, tenían una reunión una vez a la semana donde en vez de ir al psicólogo o al mm, psiquiatra, iban a sí, una reunión y ahí hacían un encuentro. Eh, Quien no lo conociese podría pensar, se dice misma, sí. que podría pensar que era pues un lugar para tomarse el té y unas pastas y ya está. Y no, era para curarse, curarse muy por dentro. Y era con elementos muy sencillos. Por ejemplo, el cántico, ir a la trascendencia, a ir un poco a- al trance. Ujú, Y normalmente quien gestionaba eso siempre eran las mujeres ancianas, sí, porque eran las que tenían el conocimiento, el saber, ¿no? correcto. Y veo en tus relatos que también aparecen esas figuras, que son muy notables, incluso en un espacio que no es el que han elegido, ¿no? Y siguen Mm, teniendo ese tipo de comunidad. sí. Eh, Supongo que a ti te sorprendería mucho que no se había roto ese hilo conductor, ¿no? No, no, no me sorprende. ¿No? No, no. Bueno, Lo digo porque hay un relato que me gusta mucho, que es el de las escaleras, ¿no? ah, Que parece como que solo hay vida social en la escalera nada más. Luego cada uno cierra su puerta, sí. eh, Ah, ya entiendo la pregunta. ¿sí? Ya entiendo. Sí, Entonces, sé que me ha no, sorprendido, digamos, el modo de vida sí, de la no, no sociedad. es una aldea, no Ya, es una aldea, ya. sino de Sí, repente están en una especie de jungla, sí. ¿no? De sálvese quien pueda. Y sin embargo tienen esa red. Es que, bueno, es que es por eso precisamente, porque cuando llegas en un país en donde no conoces a nadie y te sientes solo, ¿no? Es cuando necesitas encontrarte a mujeres iguales de tu país o a veces de otros países, pero que como te identificas con ellas, ¿no? Como mujeres que han emigrado, que tienen hijos, etcétera, ¿no? Siempre buscando puntos en común, ¿no? Entre tú y estas mujeres. Y los espacios de aprendizaje del idioma han sido espacios idóneos donde se han tejido, ¿no? Estas redes entre mujeres. En un inicio había poca presencia aún, ¿no? De diferentes colectivos de diferentes países, ¿no? Pero bueno, y se han necesitado estos espacios en estas asociaciones, ¿no? Que se han ido creando. Después, a medida que han ido llegando más mujeres del mismo país, de la misma zona, se han dado los encuentros en casa, ¿no? Los encuentros en las casas que ya se hacían en el país de origen. De hecho, aquí en Melilla seguramente también, ¿no? De encontrarse una vez a la semana con las vecinas o quizás cada día. Yo he vivido en una calle y de esto estoy escribiendo una novela a ver si llega algún día a su fin. em, que aún todavía conserva la tradición de poner la silla aquella pequeña, ¿no? Bajita. La eh, banqueta, sí, sí, exacto. En la calle, cada mujer en su espacio. en su espacio, delante de su puerta, y conversar de puerta a puerta, ¿no? Esto en un momento del día, por la mañana antes de ponerse a preparar la comida. Después ya por la tarde se reúnen en una acera de una de ellas, ¿no? Y están ahí 2 horas, 3 horas charlando, ¿no? Eso aparte de cuando salen juntas al mercado, ¿no? Al zoco, o ahora que están muy en moda las caminatas, se caminan también, hacen deporte, o si hay el encuentro este semanal, o van a visitar un santuario, etcétera, etcétera. O sea, que se ven mucho, hacen mucha vida social entre ellas y se ayudan mucho, ¿no? O sea, es una cosa que atraen de su país de origen y que bueno, en inmigración, digamos, las ha ayudado, las ha salvado. Ayer en el club de lectura hemos hablado del DART, ¿no?
que tiene diferentes nombres, pero es una especie de banca comunitaria, mm, ¿no? De poner cada mujer una cantidad de dinero cada mes, por ejemplo, 50 euros o lo que cada una pueda. Y al cabo de 6 meses, si son seis mujeres, pues ya tienen 600, por ejemplo, 600 euros. Y cada vez los coge una, ¿no? Depende también de la necesidad de cada una, para cubrir gastos inesperados, para comprar algo que necesite, etcétera, etcétera, ¿no? Es una mena de préstamos sin intereses, ¿no? Y también aparte de que esto ayuda, ¿no? a responder a necesidades urgentes, también es un espacio de encuentro, ¿no? De sororidad, de pasárselo bien, de, bueno, ya lo sabéis, no falta el té, no faltan las pastas como ayer, ¿no? En el club de lectura. Es así. Y aparte es que ir al psicólogo, a un psicólogo autóctono, una psicóloga autóctona, no es viable, sinceramente, ¿eh? mm. Yo hice de mediadora intercultural en sesiones de terapia entre una mujer migrante y un psicólogo, psicóloga españoles, y no hay manera de entenderse. Pues si el profesional no entiende la realidad del mundo de la mujer migrante, cómo piensa, en qué cree, sus creencias, etcétera, ¿no? ¿Cómo la va a curar, ¿no? Mm. ¿Cómo va a hacer terapia? Ahora, afortunadamente, ya hay figuras psicológicas de psicólogas jóvenes, todas, ¿no? Hijas de inmigrantes, tienen sus cuentas en las redes sociales, que sí lo pueden hacer porque son hijas de estas madres, ¿no? Bueno, ellas se Tienen los enfocan, códigos. exacto, tienen los códigos Mm, culturales. mm, Ellas se enfocan sobre todo a sus iguales, a las jóvenes y jóvenes también chicos, ¿no? mm, Que han vivido pues el choque cultural, que han vivido entre estos dos mundos, ¿no? Que han tenido bueno, que han tenido problemas con sus padres referente a sus conductas, etcétera, etcétera, que han vivido racismo, ¿no? Y ayuda mucho en este camino, ayuda mucho en este camino. Estoy muy contenta, ¿no? De tener por fin, ¿no? Figuras referentes que sí tienen esas herramientas, pero que hasta ahora no ha habido. Entonces la alternativa era esta. La alternativa era mis iguales, era pues el momento del té, era pues el explicarse ahí y hacer chistes y bailar, poner música y ujú, bailar ujú. y salir de ahí como nueva. Sí, terapia. Terapia, Era sí, terapia. sí, sí, Terapia sí. y además muy barata, Exacto. Sí, porque sí, sí. no tenían que hacer un sacrificio económico. Sí, ¿no? Y además hay muchos momentos realmente, ¿no? Aquí hablo del funeral, ¿no? Y ahí se evoca el hecho de que cuando muere alguien en una casa, pues es la otra casa que tiene que preparar la comida, Mm. ¿no? La donde ha habido el muerto no tiene que hacer nada, De ¿no? hecho, Y dices en el enseguida, texto sí, que dice, estarás en la otra planta preparándote, preparando el sí, té, preparando alguna pastas, comida. sí. Sí, sí, sí. Enseguida se ve envuelta, ¿no? O sea, yo he asistido en su principio a mujeres que han dado a luz solas porque no había todavía, ¿no? Mm, Tantas mujeres migrantes, ¿no? Y es uno de los momentos más duros que haya podido vivir una mujer, ¿no? No estar envuelta de tu familia, de tu madre, ¿no? Que te hace la comida que necesitas, que te cuida, que te arropa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo has tenido que hacer sola en un hospital, de manera fría, la gente no te entiende. O sea, sí que te atiende, ¿eh? O sea, no estoy aquí diciendo que a nadie le hace nada. O sea, te atienden bien, ¿no? A nivel de atención sanitaria, ¿no? Pero claro, a nivel emocional, ¿no? A nivel de lo que necesitas, ¿no? Para todo el bautizo y todo esto, ¿no? Estar ahí, si lloras, si caes en depresión, etcétera. Pues no había nadie, no había nadie. O sea, hemos sido nosotras las mediadoras interculturales, las voluntarias, que hemos hecho este papel. Pero afortunadamente ahora es diferente, ¿no? A partir de un cierto momento ya es diferente y sí, sí, tú das a luz y enseguida acuden a verte, ¿no? A verte, a ayudarte, a prepararte la comida y si muera alguien igual y si es una celebración pues de matrimonio o no, también igual. O sea, en estos momentos sobre todo se ve, se nota mucho esta sororidad. ¿Se acaba alguna vez el duelo migratorio o es para toda la vida? Mm, yo creo que es para toda la vida. Sí, sí, sí.
Pero bueno, sin dramatizar, ¿eh? Sí, no, sin Sin dramatizar, dramatizar. sí. O sea, uno lo tiene que asumir y ya está. O Mm, sea, no se acaba, no quiere decir que todo, que es drástico, ¿no? mm. Habrá momentos en que dirás, yo al menos me pasa, muy de vez en cuando digo, estoy bien, ¿no? Estoy bien, escribo, salgo, hago cursos, hablo con la gente, me río, no sé qué, y doy vuelta a la esquina y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? En serio, ¿eh? Guau. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es como si no fuera tu vida, ¿no? No, de repente no. Mm, O sea, sí, sí, lo ha sido durante un sí, largo tiempo, sí. pero de repente deja de serlo, Mm, ¿no? O igual, no sé, una cosa que tú querías mucho, te gustaba mucho hacer en tu país, ¿no? Y la ves o la ves en una foto o lo que sea, ¿no? Y aquello te genera una añoranza, una nostalgia, ¿no? Y ves que el duelo de golpe, ¿no? mm, Ha vuelto como una marea, ¿no? O también de vez en cuando dices, bueno, o sea, si no hubiese emigrado, ahora estaría, ahora habría hecho, ¿no? Los sueños truncados, no sé qué en español cómo se dicen, truncados, sí, sí, sueños truncados, truncados también, ¿no? truncados. Los sueños y proyectos truncados o las amistades. O sea, y yo he llegado a tener la tira de amistades. O sea, yo tenía, mi madre siempre lo dice, en cada calle tenía dos o tres del pueblo, en cada calle, ¿no? Y vuelves y no las encuentras o Mm, las encuentras diferentes porque ya han hecho su vida también, ¿no? Es normal, ¿no? Y esto también te puede, te puede causar, ¿no? Te puede hacer que el duelo este de los narices ujú, vuelva, mm, ¿no? mm, Pero lo tienes asumido y aceptas ¿no? Aceptas las consecuencias de tu decisión también, ¿no? Dices, estoy aquí, estoy bien, mis hijos están bien, yo he aprendido mucho, he crecido mucho, ¿no? Em, y este país me ha dado también mucho, ¿no? Muchas cosas buenas. Estoy aportando algo también, no te sientes inútil, ¿no? Y esto te da una cierta satisfacción que de vez en cuando, pues el duelo viene a romperla de alguna manera, pero son momentos que pasan. Esto en mi caso, ¿eh? Pero yo no soy quien para hablar, ¿no? De las vivencias de las otras mujeres y las otras personas, ¿no? El síndrome de Ulises está ujú, muy presente también, ¿eh? En la vida de muchos. Es un síndrome también detectado en personas migrantes, ¿eh? O mm, sea, mm, también muy estudiado, ¿no? A la hora que fracasa un proyecto, sobre todo en el caso de los hombres y de las mujeres que tiran adelante una familia. Si llegas, por ejemplo, ya lo sabéis, ¿no? Ahora, con la crisis económica, con la falta de trabajo, ¿no? La gente se ha visto que ya no puede pagar hipotecas, ¿no? El banco te reclama la propiedad de la casa, te denuncia la justicia o el tribunal, pues te condena a que salgas de casa, ¿no? desahucio. Al desahucio, ¿no? Y igual al final, pues la policía viene, te desahucia, ¿no? Vienen además con la cosa aquella, ¿no? Que para romper la puerta Ujú, y ahí dentro estás tú como padre de la familia o como madre de la familia que siente esta responsabilidad también y los hijos, ¿no? Y esto te genera el síndrome este de Ulises, ¿no? De sentir que tu proyecto de vida ha mm, fracasado, mm, ¿no? Porque tú cuando le dijiste a la mujer y a los hijos, venid, venid, ¿no? Que vamos a vivir mucho mejor, ¿no? No les has dado lo que les has prometido, sí. ¿no? Y esto ha causado enfermedades mentales terribles, ¿no? Y parece que estamos en esta era, en la era de los desahucios, ¿eh? Porque hay desahucios masivos allá donde vayamos. Mm, Es uno de los grandes problemas. De hecho, la vivienda es un problema de toda la población, sea migrante o no. Pero claro, cuanto más precaria es tu vida, más posibilidades tienes de vivir esto, ¿no? De vivir este drama, ¿no? Y digo, en el caso de las otras mujeres, pues lo vivirán de diferentes maneras, evidentemente. Pero siempre que se buscan recursos para no caer enferma, ¿no? Se supera. mm. De los textos que has escrito, eh, si te tuvieras que elegir solo uno, ¿cuál cuál? El eterno retorno. El eterno retorno. Sí.
¿Te parece bien que lo leamos? ¿Vale? ¿Sí? Hoy lo lees tú, ¿eh? No, tú. No, 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 tú. Pero es un poco triste, ¿no? No, yo lo No sé. encuentro mágico. Bueno, vale. Es el último. El camino ahora es más ancho, pero no se ha desviado de su sitio. La misma curva que cuando la haya traspasado me abrirá las puertas de los inicios. El tramo del camino que me separa de la curva es como si fuera el pasaje que separa la puerta del jardín de la puerta de casa, pero se trata de un camino hecho al revés, desde casa al jardín o desde un jardín limitado a una casa sin paredes. Lo veo todo muy nítido a pesar de la oscuridad. A mano derecha, la colina quieta, con poco verdor, como lo ha sido siempre, con aquellas rocas lisas que utilizábamos de toboganes naturales. Abajo se extienden las dos orillas de un arroyo ya seco. La ribera izquierda está invadida por las casas y los bloques de pisos recién construidos, señal de la inminente cementación de esta región natural. Al final, el mar. Ahí yace en un estado de columpio, dejando que el calor solar penetre en sus entrañas en un acto casi erótico. Al atardecer tendrá lugar la movida que produce esta fusión insólita. Me hubiera gustado ir hasta la playa de las mujeres. Mm. Ya me veo simulando la natación con los brazos cuando en realidad los pies tocan el suelo. Llevo un camisón de dormir, al igual que todas las mujeres. Ellas comienzan introduciendo las manos en el agua. Emiten unos chillidos de espanto alegre. Después un pie, el otro, las piernas, y poco a poco se sientan en el agua vestidas. Se empiezan a quitar capas estando en el agua. Total precaución para evitar los ojos masculinos. Entonces se da el pistoletazo de salida a la fiesta mayor. Parecíamos ranas en una balsa de agua. Me llega el olor del mar hasta la nariz. No quiero seguir soñando porque me faltará tiempo para realizar este viaje especial. Me esperan unos pasos del principio del camino hasta la curva. Quiero saborearlos. Quiero revivir todas las emociones pasadas, las suaves y las fuertes. La brisa del mar me anima, la aspiro profundamente, me atraviesa las fosas nasales, la garganta, el esófago, y me entra en el corazón, donde parece que se ha abierto un rincón cerrado de hace años. De ahí salen seres que se arrastran vivamente como hormigas, me hacen cosquillas en el alma, me despiertan poco a poco la memoria dormida y me animan a moverme en ese camino de reencuentro. Paso a paso succiono la energía que me viene de la tierra. Veo labios que me sonríen desde la colina. Son las rocas que hacen muecas y me dedican ese gesto de bienvenida. Desde abajo, unas manos se alargan hasta tocarme la falda y me empujan. Oigo voces de cantos lejanos muy familiares. Dios mío, ¿qué pasa? No me he movido de mi sitio y ya estoy en la curva. Y aquí la tenemos, la llanura, con toda su amplitud de siempre, soberana, infinita, por su extensión en el mar y en el cielo. Mar y cielo le hacen de cinturón transparente, una aura azulada y cristalina que dota de magia existencial este sitio. Un planeta de oro, un planeta de oro y plata colgado en el inmenso universo. Así es mi llanura. No veo el polvo que dicen que cubre todos los campos. Veo las espigas de trigo que alzan el cuello y danzan al ritmo del viento, abrazando a una niña que entre ellas se desliza cada vez que va ahí. Se estira un rato entre unas espigas y otro rato entre otras, las huele, las aprieta, frota sus mejillas pequeñas con el tallo de cada espiga, recoge unas cuantas y vuela como una mariposa hacia otros rincones de aquella vasta región. Bajo el algarrobo apenas se ve nada.
Las hojas llegan al suelo formando una cortina para quien quiere esconderse de los rayos, tanto del sol como de los ojos curiosos. Asomo la cabeza y una niña que come trigo verde salta de espanto. ¿Qué hago aquí escondida? ¿Y por qué me asusto a mí misma? Ah, el señor Ahmed, ahora lo sé. Si me pilla, me mata. Ese campo de trigo es su sostén y cada día ve cómo se reduce su cantidad. Al final no podrá hacer aquella primera sémola a base de trigo fresco cocido al vapor y triturarlo. Es como la esencia misma de la tierra. Por eso es tan cara. Pero es que yo no veo que haya en el mundo entero ningún gusto que supere ni se iguale al gusto de las semillas frescas de trigo, sobre todo hervidas. Entiendo al señor Ahmed, pero no puedo evitar coger unas cuantas espigas cada vez que las veo. Siento unas risas y el canto lejano me sigue viniendo como si fuera una marcha que se produce en mi cabeza. Me giro y veo que llueve. Debajo del algarrobo, no. Niños y niñas saltan con cubos. ¡Ah! Buscan caracoles. Esperadme, ya voy. No me muevo de mi sitio. Las hojas del algarrobo me agarran de la falda. Contemplo desde ahí la escena. Saltos, caídas, gritos y risas resuenan en el espacio. El cielo empieza a amanecer y Cestrid Monzar sale toda esplendorosa anunciando a su pueblo que ya es reina del cielo y que ya no sufrirán más sequía. Su traje me tiñe los ojos de los 7 colores y ya no veo la vida de color de rosa, sino de los colores del arco iris. Sale el sol, momento ideal para hacer la comidita. Me habían encargado especias y sal. Busco dentro de los bolsillos y las encuentro, las palpo y luego saco la mano para saludar a las niñas, que ya han formado un círculo alrededor de la roca del medio, algo más lejos del santuario. Los niños que recogían los caracoles se marchan a casa. Los veo alejándose, siguiendo el camino de arriba, un sendero secundario serpenteado y estrecho. Cabezas que se giran y saludan con las manos que llevan los cubos, los cuernos de los caracoles llegan hasta donde estoy y me estiran, me estiran, me estiran. Y cuando justo estoy delante de la roca del medio, desaparecen las chicas de la comidita. Los cuernos me sueltan y vuelven a su sitio. Los niños se marchan y me quedo sola con las manos viscosas. Busco el pañuelo en el bolsillo para sacármelas y no lo encuentro. Giro hacia la izquierda, donde está el santuario, y lo veo colgado en la azotea con otros pañuelos. El mío era azul. Hay uno rojo, uno amarillo, uno rosa, uno naranja, uno verde y uno violeta. Del santuario salen mujeres de todo tipo con enseres en la mano. Un hilo de humo me llega hasta donde estoy y me lleva el aroma del cuscús. ¡El sacrificio! Hacía tiempo que no llovía por aquellos lugares. La tierra echaba de menos el pisar de las criaturas en busca de lombrices con cuernos que agonizaban bajo las piedras y las piedras se morían de sed. Ahora sé de quiénes eran los cantos que oía. Las chicas del pueblo han organizado la procesión con la novia de la lluvia a la cabeza, desde el centro del pueblo hasta el santuario. Pero, ¿por qué no las he visto venir? Quiero ir, pero el espectáculo me cautiva más de lejos. Me siento sobre la piedra de en medio y contemplo el ajetreo de las mujeres, los gritos de alegría que emiten y el jaleo alrededor de la comida. Me duermo un rato, me despiertan voces y pasos escaleras abajo. Estoy en la cueva del Santo, las mismas cavidades en las paredes rocosas en forma de estantes naturales, donde todavía arden algunas velas y el depositario del dinero. En el suelo, pan y agua para los caminantes, y de nuevo el mar. Sube por el acantilado y me rocía suavemente. Me rodean voces con velas encendidas, se efectúa la danza, la paz estremece. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esta intimidad tan bonita, si te parece bien, pasamos a que iniciemos el debate, ¿sí? A ver, ¿quién rompe el hielo? O el iceberg, o lo que sea. Sí. Sonia. Bueno, aunque ayer ya hablamos, ya sabes que tu libro me parece conmovedor y yo con la yo
la frase que para mí define el libro es, porque el alma eres tú, Gemma. Eso para mí es lo que quería preguntar. Este no puedo leerlo porque lloro cada vez que lo leo. No puedo. Pero no puedo. Y bueno, volviendo a eso, lo que quería preguntarte es que en tus relatos habla mucho de madres e hijas. ¿No tienes la impresión de que las hijas ya nacidas o que fueron a, a Cataluña muy pequeñitas no pueden vivir igual esa nostalgia que viven las madres del río? Claro, sí, Y sí, eso evidentemente. quiero decir, eso para estas mujeres, ¿cómo hacen? Porque tú hablas del duelo que ellas sufren, pero sus hijas puede que no lo vivan así. No, no lo viven igual. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Parto de mis hijos, ¿no? Que ahora ya se han independizado y hacen vacaciones donde les da la gana. Pero han estado yendo con nosotros al RIF durante años, ¿no? Y nos decían esto, oye, nosotros no echamos tanto de menos el RIF, ¿no? Como vosotros y nos gustaría pasar el verano en algún otro sitio, algún verano en algún otro sitio. Pero es verdad que gracias a esto han aprendido a amar el RIF. Han aprendido a amar el RIF, han aprendido a amar la cultura de origen, que es un legado valioso, importante, que les ha ayudado mucho a reconciliarse con lo que ellos son, ¿no? Porque ya pueden no conocerlo, ¿no? Pero saben que son diferentes, saben que tienen unos orígenes, ¿no? Y es peor que no los conozcan. Yo creo que les ayuda mucho a saber, a integrar esta riqueza, ¿no? A conocer su cultura de origen, la lengua, las tradiciones, ¿no? Con algunas no estarán de acuerdo porque están en otro país, pero bueno, con muchas pues les gusta, ¿no? Han aprendido a que les gusten, a disfrutarlas, a vivirlas, ¿no? Con su familia y pueden contar más que sus amigos y amigas, pues que han tenido solo una referencia cultural, ¿no? Pueden contar sobre las bodas, pueden contar sobre el Ramadán, pueden contar sobre el hecho de acampar durante el verano en una aldea rural, etcétera, 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 ¿no? La vida rural sobre todo, ¿no? Que es un tesoro, ¿no? Quien no lo ha vivido ha perdido mucho realmente, ¿no? La oralidad, ¿no? De la que estaba hablando, pero es cierto que no sienten la misma nostalgia, ¿no? Y a veces pues te dicen, bueno, yo soy de aquí, ¿no? Y a veces te dicen, bueno, yo también soy marroquí. Depende del momento también ellos, ¿no? Depende del momento te dirán, yo soy marroquí y a veces pues te dirán, no, no, yo soy español, ¿no? Yo soy de aquí. Pero es verdad que no les pesa tanto, no les pesa tanto. Igual les pesa lo que les pesa a sus padres, eso sí, ¿no? Y lo ven y lo viven, ¿no? Pero no lo viven de la misma manera, evidentemente. Mm. Al fondo, Sí, gracias. Yo quería preguntarle por una cuestión social de Marruecos, realmente que desde tu punto de vista como fuiste activista por los derechos en Marruecos, ¿qué le ha parecido las últimas manifestaciones de los jóvenes y si cree que eso puede ser un punto de inflexión de algún cambio en Marruecos? Claro, bueno, es un tema mm, que, mm, diferente, ¿no? Que tiene poco que ver con, bueno, sí, también depende de cómo se vea, ¿no? Em, bueno, es una revuelta diferente, es verdad. Es un punto de inflexión en este sentido. Ha marcado un antes y un después en la historia de Marruecos, porque ha habido muchas revueltas en Marruecos, que por cierto, por haber pasado esta revuelta, parece que no haya habido más revueltas y nosotros que venimos, bueno, yo que vengo del RIF, ¿no? Venimos de unos años muy duros, ¿no? De vivir una revuelta que ha sido duramente reprimida. Y tenemos aún 6 jóvenes que pasan condenas de 20 años, ¿no? Por haber reivindicado y pedido unos hospitales, universidad, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Derechos básicos, ¿no? Y en otros pueblos también ha habido otras. Lo que pasa que son locales estas revueltas y anteriormente ha habido algunas también que eran como sectoriales o de los estudiantes o de los trabajadores de algún sector, etcétera. Pero esta sí es una revuelta como masiva, ¿no? De casi todo Marruecos, de muchas poblaciones, de muchos pueblos, pero es una revuelta juvenil.
La del RIF, por ejemplo, era una revuelta popular magnífica que también ha marcado un antes y un después en la historia del RIF, porque era con la participación de las mujeres, de los hombres, de viejos, de no tan, ¿no? De jóvenes, etcétera, ¿no? De todas las edades, todos los géneros. 16, 17. Sí. Cuando murió el pescador, Muhsin Fikri, ¿no? Triturado en un camión Mm. de basura. Em, pero es esto, era local, aunque haya sido masiva, era local. Y esta es más masiva, digamos, más amplia, se ha extendido casi todo Marruecos y es sobre todo juvenil. ¿No? Primero empezó con un cierto colectivo de jóvenes que podemos decir bienestante, ¿no? De jóvenes que han tenido estudios, algunos han estudiado en universidades privadas, de familias de la élite, ¿no? De alguna manera, pero sí que es una élite que ha tomado conciencia de que la situación en Marruecos pues, es insostenible y que se tiene que hacer algo. De hecho, siempre que ha habido una revuelta, ha habido como una cierta mecha que la ha encendido. En el caso del RIF era la muerte de Mohsen Fikri, pero en este último caso de la revuelta de Generación Z 212, ¿no? Que se llama, em, ha sido la situación en los hospitales. Sí, en unos meses antes, bueno, no tanto quizás, han muerto como 8 mujeres en un hospital pariendo, en un hospital de Agadir. Sí, pariendo durante el parto, ¿no? Por la falta de personal médico, por la negligencia, por la falta de equipamiento, etcétera, etcétera. O sea, Marruecos va en el camino de la privatización de los servicios básicos, sobre todo la salud, ¿no? La sanidad. Tú vas al hospital y si tienes que hacerte analíticas, tienes que comprarte el material para hacer las analíticas. Si tienes una intervención, igual tienes que comprarlo todo. Y ahí están, al lado del hospital están las tiendas especializadas, ¿no? En la venta de material. O sea, te lo ponen fácil, sí, pero bueno, tienes que pagar, ¿no? Y claro, ha sido un hecho dramático, grave, ¿no? Que ha generado una respuesta rápida de protestas ahí frente al hospital, ha intervenido el ministro, se ha hablado mucho de esto en las redes sociales, pero ha sido como la mecha, digamos, que ha encendido una rabia que ya existía, que ya tenían por dentro, digamos, ¿no? Una frustración heredada de los padres, ¿no? De unos padres que han luchado por la independencia, pero después resulta que Marruecos no ha sido el país por lo que ellos han luchado, ¿no? Igual pues no han protestado los padres, pero, pero no quiere decir que están satisfechos con la situación. Y se ha decidido pues llevar a cabo esta manifestación que señala pues esto, la corrupción, lo que se llama pues la pudridura política, ¿no? Si se puede traducir así, ¿no? La inutilidad de las instituciones, porque por mucho que haya elecciones, que se escojan electos, que se escojan diputados, diputadas, al final ves que no cambia mucha cosa. Sobre todo lo que ha generado también mucha rabia que ha habido inversión, ¿no? Sobre todo en lo que es la inmobiliaria, el turismo, ¿no? Se han rehabilitado carreteras inmensas, ¿no? Autopistas y todo esto para facilitar la movilidad, pues, turística, etcétera, y la compra y venta de los inmobiliarios y tal. Y últimamente para acoger el Mundial 2030 se ha invertido una barbaridad de dinero para construir campos de fútbol y tal y se invierte pues no sé, una parte insignificante en los servicios básicos, ¿no? En lo que la población más necesita, en la educación, en generar expectativas de futuro para los jóvenes para que no tengan que emigrar. Hay mucha drogadicción actualmente entre los jóvenes, hay prostitución también, o sea que la situación está muy degradada y los jóvenes lo ven, ¿no? Y no ven perspectivas de futuro, ¿no? Y han decidido alzar la voz. Y sí, se ha tratado de una revuelta que ha durado un cierto tiempo, con unas características especiales, ¿no? Que no se han visto antes. Es verdad que durante muchas épocas ha habido revueltas y gente liderando, y gente muy valiente, etcétera, pero nunca se ha visto pues un colectivo, unos jóvenes que no le tienen miedo a nada.
¿no? O sea que viene la policía, los coge y ellos sonríen o ríen y le hablan a la policía y le dicen, pero ¿qué he hecho? Y no sé qué, ¿no? O sea, tienen una valentía considerable, ¿no? Y han ayudado a romper el mito este de los jóvenes de hoy no hacen nada, no tienen conciencia, etcétera, ¿no? Han demostrado que no, han demostrado que no. Una de las otras características es que no tienen liderazgo. Esto, bueno, se puede interpretar como negativo o como positivo, no lo sé, pero el caso es que se ven por Discord, por las plataformas estas de comunicación, pues si son generación Z es porque manejan mucho estas plataformas y tal, y deciden ahí donde se van a manifestar y hacen un llamamiento y la gente responde y ya está. No han querido sentarse a la mesa del diálogo, que también es un hecho inusual, ¿no? Pero es lo, bueno, según explican ellos, ellas, ¿no? Porque también hay una participación importante de las mujeres jóvenes. Nosotros no queremos dialogar, lo que queremos es que mejore la situación. O sea, como de alguna manera no hace falta hablar de nada. O sea, es claro lo que pedimos, ¿no? Sobre todo hablan de la situación laboral, de la sanidad y de la educación, estos tres ejes, ¿no? Y de las causas, ¿no? Que han llevado al deterioro de estos tres ámbitos. Y han recibido también represión. Sinceramente, la represión que recibieron no tiene nada que ver con la que recibió el RIF. Nada que ver. El RIF vivió una militarización completa de la zona que duró meses. O sea, es aquello, sales de la casa y te encuentras con militares en la calle, como si nada, ¿no? Y detención de miles y miles de jóvenes. Algunos les han dejado y muchos les han condenado a 3 años, 2, 4, 5, 6. Algunos han pasado la mitad y han salido, algunos han pasado toda la condena y sigue habiendo pues eso, los 6 jóvenes condenados con 20 años, ¿no? Y mucha represión de las manifestaciones, cada manifestación hay intervención policial, cargas policiales importantes, hasta que la gente pues decidió no salir más, porque cada vez que se sale hay detención masiva, ¿no? Hasta que se decidió a ver si al final no queda ningún joven aquí, ¿no? En la zona, y se decidió pues parar aquello, ¿no? Pero bueno, la revuelta esta también ha recibido represión, se han detenido a jóvenes, se les ha condenado, ¿no? Y ahora está como en una cierta pausa. Ahora, en estos momentos, pues no hay manifestación, ¿no? Sinceramente, no sé si habrá más. Igual sí, ¿no? Pues es posible que sí. No han dicho nunca que han parado, ni han publicado ninguna declaración oficial, ni nada. Pero bueno, es la situación que hay en Marruecos y es normal que haya esta... No, muchas gracias. Perdón por haberle salido. No pasa Ujú. nada. Fadela, Bueno, porque al final es uno de los motivos que va la gente a emigrar y a dejar su país, ¿no? Porque si hubiera justicia social e igualdad, no habría tanta necesidad de emigrar y arriesgar su vida. Fadela. Gracias, Ham. Bueno, una enhorabuena. Hemos salido del tema, pero también un tema interesante Sí. que hemos planteado, porque efectivamente, Sí, pues luego no el motivo. Nada, yo quería darte las gracias y felicitarte muchas también por ese gracias. trabajo que has contado de esa manera. No he leído todavía el libro, que van a leerlo, que has hecho con tanta sensibilidad con otras mujeres que también han tenido que emigrar y, lógicamente, esa sororidad y esa red de apoyo que habéis hecho es muy loable, ya no solamente porque, como tú has explicado, te hacía falta porque necesitabas encontraros o encontrarte, sino porque al final, que Sonia lo ha planteado también, yo tenía esa curiosidad, habéis logrado a las generaciones, a las nuevas generaciones, al menos que tendrán sus inquietudes y menos nostalgia que vosotras, las habéis conseguido transmitir ese amor al patrimonio, ¿no? Sí, Ese conocimiento, por lo menos de esas raíces tan bonita que has contado también, de esa manera lo he reconocido mucho lo que contaba en ese capítulo, ¿no? Cuando tú cantas Hanzoa con nuestras sí, madres, con nuestras Mm. abuelas, ¿no? Era a un santuario, ¿no? A un morado. Nada, enhorabuena, que muchas gracias. muy interesante ha sido tu experiencia. Fatma. Sí, que me ha gustado mucho conocerte, Fatma, por cierto. Sí, yo también, estoy Bueno, me ha explicado, sí. Bueno, y ella que ha sido una de las primeras profesoras Docente. docentes del RIF cuando se independizó Marruecos, ¿no? Te felicito, te doy una enhorabuena y también ha sido para mí
un placer conocerte. La verdad es que hemos casi Muchas conocido en el gracias. pasillo y hemos estado un tiempo hablando. Y te he escuchado, pero me has llevado a mi vida, a la vida que yo tuve con las mujeres en Marruecos, en el campo, tal y Ujú. cual. Yo soy de Melilla, nací aquí. Sí, Nací en el Rastro, pero mi padre compró una casa por un barrio donde hay gitanos, cristianos, musulmanes Ujú. y, bueno, no, decimos por la nacionalidad porque somos españoles. Es sí, una historia muy larga y no vamos a eso, pero vamos para decirte que al escucharte que en Barcelona, ¿no? Las mujeres se unen en la puerta, ¿sí? sí, Me ha venido a la memoria sí, todo en lo que Jusima. yo he vivido. Mm. Claro, yo he trabajado mucho, como dices tú, en el RIF y en todo Marruecos durante 24 años en la zona rural. Era de monitora, formadora, de todo. Y es verdad que en el RIF las mujeres no se pueden sentar a la puerta porque de ahí suma. Es una vergüenza que tú te la puerta y pasen por ti Mm. los hombres. Pero si se reunían en los pozos para ir a coger agua, se Sí, iban al Moravo, en los zocos se iban femeninos que en también remo, ha se habido. iban en Sí, soco juntas. sí, sí. Y las mujeres que tenían oficio. O sea, por ejemplo, yo iba Mm. últimamente, al final terminé en Farjana, en Berichique, Farjana, toda esa parte. Y entonces la que tenía un Ujú. oficio de que hacían los telares, había mujeres que hacían farrashen, los telares, Sí, las mantas estas de colorines que se llaman farrashen, y había también no sé si lo hay en Arusema, pero era una costumbre, parte de la cultura de Rif, que la que hacía telares acudían todas las mujeres que tenían una niña antes de casarse, porque era como cerrarla, como decimos, sí. porque no la pueden violar ni pasa nada y llega virgen. Y era Mm. pasarla por los telares, una fui yo, me pasé con mi Ah, prima, y ya la madre se quedaba tranquila que no le iba a pasar ujú. nada, que nunca pasó nada. Curanderas, Sí, exacto, exacto, adivinas, exacto. estas mujeres sí van a esos sitios, Mm. para quedarse en la puerta no. Y después van dentro de la casa, no entran, se encuentran eso, en el marabo, pero aquí en Melilla, te voy a contar, ha sido por barrio. Por ejemplo, el barrio que yo vivo, he dicho de que son, siempre se han unido en la puerta, en verano, en primavera, no de día por la Ujú. mañana, por la tarde, una costumbre de sentarse en la puerta, no Sí, había sí. televisión, y cuando hay televisión igual, más tarde, y se reúnen en la puerta para hablar, ¿vale? Ujú. Es verdad que cada colectivo aparte, la musulmana con la musulmana, la cristiana con la musulmana y con la gitana, había una mezcla según el vecindario. Según si yo tenía una vecina gitana, pues se venía a sentar, pero Mm. si no, no se iba a ir de aquí a la otra calle. Pero eso existe hoy día también. Qué bien, qué Lo bien, practican en Cabreriza, qué bien. lo practican en el Real, lo practican en el Monte de María Cristina, lo practican sí, en Ramadán, Muy lo bien. practican el verano entero Mm. porque en las casas hace mucha calor Sí, sí, y sí. entonces no tienen a que sí sale ni una gloria, porque ya no está ese, como te digo yo, que no me sale la palabra, estamos en otro ambiente, en otro mundo, ¿no? Ya no se dice, ay, que asuma, que es una vergüenza que Mm. pasen los hombres, Sí, sí, pasen sí, cosas sí. de tú. Mm. Aquí es diferente, es la vida muy diferente. Bueno, Entonces, no es cuestión de la inmigración ni nada, sino que una costumbre que ya arrastramos. sí, no, no, es lo que he dicho. O sea, es una costumbre que traen del país Sí, de origen sí, y la han replicado de alguna manera, ¿no? Adaptándose a las sí. condiciones en el país de acogida, Lo ¿no? Y que tanto. ves Sí. con un cosi de Yo en mi interés, calle, bueno, pues los hombres deciden no pasar y ya está. No pasan por ahí porque son los que están al punto de mira de las mujeres. Al revés. Al revés. es que Ni se les ocurra pasar por ahí porque pueden caer. sí, sí. Se ha quedado en su coco, ¿no? Se ha quedado en su forma. ¿Qué te voy a decir? Lo del banco sin interés, yo lo he Ah, sí. practicado y lo he vivido en El Dart, Madrid, Dart. pero no ha sido con el efectivo que yo trabajaba. Yo vivía con una amiga, que es una historia también muy larga, entre vías. Y había reuniones que se hacían, ellas, la mayoría son andaluces, y tenían esa costumbre. Yo vi en la casa de un madrileño con su señora Concha y Enrique, madrileño. Y me decía, Fatma, bueno, me decía más Fanny, pero bueno, Fatma, que vamos a tener reunión. Y nos íbamos debajo de los bloques y hacían pinchetada y se ponían de acuerdo. Hacían una lista y Sí, todos los meses dejábamos una cantidad y decíamos, ¿quién tiene prioridad? sí, Y sí. alguna fecha cercana Exacto. al Sí, sí. próximo mes donde había una cantidad.
y lo hacíamos. También yo me quedé asombrada y digo, fíjate qué buena idea. Sí, sí. Sí. Tú has salvado muchas situaciones, Sí, ¿eh? sí, muy buena idea. Sí, sí. Igual que el amigo invisible, apoyo al amigo Sí, sí, sí. También, también. Sí, sí. Nada, pues me encantó. Muchas gracias por tu testimonio. Sí, me has Gracias. hecho revivir lo que pasaba. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues, Asma, Sí, ha valido la pena que tradujeras sí. el texto. Esta mañana leímos un texto a los chavales Sí. en el IES Rusadir y yo les veía la cara y se quedaban como muy sorprendidos de, de ver que a veces los referentes culturales que tienen consideran que no son válidos o que no tienen la suficiente fuerza, pero cuando estaban oyendo el texto de Asma, no paraban de reírse, pero no reírse de ridiculizar, sino de, sí, se reconocían, veían un referente y luego además también crecían. Y yo decía, qué lástima que estos textos no les lleguen más, porque una de las cosas que siempre yo por lo menos he notado, yo cuando iba a leer en la biblioteca tenía muchos referentes, pero nunca nada de lo que yo tenía cerca, nada. Y, y es una pena porque esos referentes eran necesarios. Afortunadamente ahora los estamos teniendo porque los imaginarios son muy importantes y nos construimos con esos imaginarios. Y gracias al texto que yo leí por primera vez en catalán y ya me reía a carcajada, yo decía, si esto pasa en catalán, ¿qué hará cuando lo lea en castellano? Y no me equivoqué. Así que te agradezco mucho que hicieras Muchas gracias. la traducción. La ha hecho ella misma, no ha buscado a alguien se lo haga, así que imaginaos el ejercicio que supone. Y afortunadamente tiene una mirada de un espacio casi invisible que afortunadamente nos ha puesto una lupa y nos ha hecho ver un poco instantes, ¿no? Y te deseo el mayor éxito. Muchas gracias. Dentro de un día se va a Granada. No la reconquistes, ¿eh? Quédate con su dulzura y su ternura. La reconquistaré con la literatura. Vale. Y, y que todo sean maravillas. Muchas gracias. Gracias a ti.